profesora. Somos los integrantes del equipo número 6 de la sección 3 de su materia de Economía en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Ahora vamos a dar inicio a nuestra presentación. Para iniciar nuestra presentación hablaré sobre el concepto de la producción. ¿Qué se conoce como producción? Conocemos como producción a la actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos. Esta constituye uno de los procesos económicos más importantes y es el medio a través del cual el trabajo humano genera riqueza. Ahora le hablaré sobre la eficiencia técnica. Es la máxima producción obtenida con los recursos que dispone la empresa para el trabajo, teniendo en cuenta la importancia de la innovación tecnológica que le aporte a la empresa más producción en el menor tiempo posible. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de empresas. Estos pueden dividirse de distintas formas según distintas características. Por ejemplo, según su tamaño, estas pueden ser empresas pequeñas, medianas y grandes, y van a estar determinadas por el número de empleados, la cantidad de activos y la facturación que realice la empresa. Según su actividad, las empresas que realizan esto, es decir, si producen bienes o si ofrecen algún tipo de servicio. También sobre su ubicación geográfica, estas pueden ser una empresa local, regional, nacional o multinacional. Según el sector económico, estas también pueden pertenecer al sector primario, sector secundario, sector terciario, cuaternario o quinario. También se dividen según la titularidad de la empresa, que pueden ser públicas, privadas o mixtas. También según su forma jurídica, estas pueden ser un empresario individual o autónomo, una sociedad limitada, una sociedad anónima o una comunidad de bienes. Ahora hablaré sobre los distintos factores de producción. Existe la función de producción a corto plazo, las cuales son los menores plazos de producción donde la mayoría de las variables son fijas y solo un elemento es variable, que generalmente es la mano de obra. Sobre el factor de producción a largo plazo, estos son los mayores plazos de producción y todas las variables de este método están sujetas a cambios. Los factores fijos son aquellos elementos que no tienen modificación inmediata. Generalmente se relacionan con maquinaria pesada e instalaciones de las empresas. Los factores variables son aquellos elementos que pueden ser adquiridos o aumentados fácil y rápidamente para obtener mayor producción. Se relacionan generalmente con la mano de obra. Ahora les hablaré sobre los distintos tipos de productos. Existe el producto total, que se define como la cantidad de bienes producidos por todos los trabajadores e insumos aplicados en la producción. Existe también el producto medio. Este se define como la cantidad promedio producida por cada unidad de un determinado factor. Si este factor es el trabajo, es producto medio por cada trabajador. Para obtener el producto medio debemos dividir el producto total por la cantidad utilizada del factor. También el producto marginal. El producto marginal es la variación que experimenta la producción de un bien al incrementar una unidad de un factor productivo del mismo, permaneciendo el resto siempre constante. Le hablaré también sobre la ley del rendimiento marginal decreciente. Este es un concepto económico que muestra la disminución de un proceso o de un servicio a medida que se añaden factores, ya sea bien a la producción de un bien o de un servicio. Esta estipula que si solo se incrementa un insumo y no se aumentan las demás, la producción irá decreciendo, puesto que hay mayor cantidad de este insumo para una misma cantidad de los demás, haciendo que el proceso se vea lento para la reutilización de los otros. Ahora le voy a hablar sobre los distintos tipos de costos. Primero hablaré sobre lo que es el costo en general. El costo es el valor que se le da a un consumo de factores de producción dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad económica.
Se incluye el pago a trabajadores, gastos derivados de la actividad económica como servicios de marketing o la compra de mercaderías. Existen diferentes tipos de costos, entre estos están los costos contables, los cuales abarcan los costos, gastos e inversiones que en la materia financiera realiza una empresa para realizar un producto o prestar un servicio. En los costos contables se tienen en cuenta los costos meramente financieros, como lo son los gastos efectivos y la depreciación capital. También existen los costos unitarios, los cuales son el valor monetario de producir un bien o un servicio. Para calcular el costo unitario se tiene en cuenta la suma de costos fijos y variables, divididos por la cantidad de bienes producidos. Ahora les hablaré sobre los costos fijos, que son los gastos que no varían y que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa, como por ejemplo suministros, alquiler u otros arriendos, seguros, gastos de administración, impuestos, mano de obra, entre otros. A continuación mi compañero Ernesto dará la explicación de los siguientes puntos de nuestra presentación. Buenas, un saludo para todos mis compañeros. Mi nombre es Ernesto Pernía y a continuación seguiré con la exposición del tema. Como siguiente concepto tenemos costos variables, el cual, según Aranda en el 2015, dice que los costos variables son aquellos que varían en proporción directa con el nivel de producción en una empresa. Dichos costos fluctúan en función de la cantidad de bienes o servicios producidos. Un ejemplo de esto pueden ser los materiales directos, la mano de obra directa y los costos de distribución. Como vemos, un pequeño dibujo que hace referencia a los costos variables. Luego tenemos el costo total, el cual, según García, en 2018, se refiere a la suma de todos los costos, tanto fijos como variables, a los cuales incurre una empresa para producir una determinada cantidad de bienes o servicios. Es decir, es la cantidad de dinero que se gasta en todas las etapas del proceso productivo. Luego tenemos el costo variable medio, el cual, como vemos, se acompaña con una pequeña gráfica. Este, según Perdomo, en 2019, establece que el costo variable medio se calcula dividiendo los costos variables totales entre la cantidad de unidades producidas, representando así el promedio de los costos variables por unidad producida. A continuación tenemos el concepto de costo fijo medio, el cual, según Aranda también en 2015, establece que el costo fijo medio se obtiene dividiendo los costos fijos totales entre la cantidad de unidades producidas, representando así el promedio de los costos fijos por unidad producida, así tal cual como se muestra en la gráfica ahí que está acompañando el concepto. Seguimos con costo total medio, el cual, según también García, dice que en el año 2018 nos dice que este se va a calcular dividiendo los costos totales en los que entran los fijos más los variables entre la cantidad de unidades producidas, para así representar los costos totales por cada unidad que se produce, así como se muestra en la gráfica, los costos entre la cantidad producida. Seguimos con el costo marginal. Este, según Perdomo, el cual dijo que en el año 2019 que es el costo adicional que se incurre al producir una unidad adicional de un bien o un servicio, el cual representa el cambio en el costo total cuando se produce una unidad más. A continuación, el costo o precio óptimo. Según García, que en 2018 dice que es aquel nivel de producción en el que los costos totales se minimizan, para así representar el punto en el que una empresa alcanza la máxima eficiencia en términos de costos. Luego continuamos con los ingresos totales, los cuales, según Naranjo, en 2017, dice que son la cantidad total
de dinero que una empresa recibe de la venta de sus bienes o servicios, los cuales se van a calcular multiplicando el precio de venta por la cantidad de unidades vendidas. Continuamos con los ingresos medios. Según Mankey en 2014, dice que los ingresos medios se calculan dividiendo los ingresos totales entre la cantidad de unidades vendidas, para así representar el ingreso promedio por cada unidad o bien vendido. Luego, con los ingresos marginales, que según Naranjo dice que son aquellos ingresos adicionales que se obtienen al vender una unidad adicional de un bien o servicio. Además nos dice que representan el cambio en los ingresos totales cuando se vende una unidad más, tal como se ve en la gráfica que acompaña, en la cual se divide el ingreso total entre la cantidad. Luego tenemos el concepto de beneficio económico, el cual Mankey se refiere a él como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales de una empresa. Este representa la ganancia neta obtenida después de deducir todos los costos de la empresa. Luego definimos las ganancias, concepto el cual Brack establece como los beneficios económicos obtenidos por una empresa después de deducir todos los costos, ya sean fijos y variables, y además de eso los impuestos, para así representar el excedente de los ingresos totales sobre los gastos totales. Y por último tenemos las pérdidas, quien según Brack son los resultados negativos de una empresa cuando los costos totales superan a los ingresos totales. De esta manera representan una situación en la que la empresa está generando menos ingresos de los que gasta en la producción y venta de sus bienes o servicios. Muchas gracias a todos por su atención. Así termina nuestra exposición.